El sonido de la voz de Alex cortó el ruido de los platos como un cuchillo afilado. Alara. Tráeme un té. Ahora. Me detuve. Con las manos sumergidas en agua jabonosa. Espera. Estoy lavando los platos. Su tono era incrédulo. Mezclado con impaciencia. Deja eso y tráeme el té rápido. ¿No puedes seguir órdenes sencillas? Pero... Comencé. Solo para ser interrumpida. ¿Qué esposa tan inútil eres? Hazme un café dulce. Por favor. Era la señora Whitmore. Mi suegra. Hablando desde la sala de estar. Estaba sentada allí. Devorando un trozo de pastel que había sacado del refrigerador. Con los ojos brillando con malicia. Suspiré. Mirando la montaña de platos. Hay tantos. Déjalos para más tarde. Solo haz lo que decimos. Esposa inútil. La voz de Alex era un látigo. Cada palabra escocía. Yo era Alara. Una madre trabajadora de 28 años. Atrapada en una vida que se parecía más a una prisión que a un hogar. Me casé a los 23 años y esperaba amor y compañía. En cambio, me encontré en las garras de Alex y su autoritaria madre. Nuestro hijo. De solo 4 años. Era la única fuente de alegría en mi desolado mundo. Vivíamos en la casa de los padres de Alex. Una decisión que me impusieron bajo el pretexto de cuidar a la señora Whitmore después del fallecimiento de mi suegro. Inicialmente, simpaticé con su supuesto dolor. Pero pronto me di cuenta de que no era más que un peón en su cruel juego de tiranía doméstica. Cocinar. Limpiar. Trabajar nunca era suficiente. Mis esfuerzos fueron recibidos con desprecio. Mis comidas quedaron intactas o fueron criticadas duramente. El salteado es tan desganado. Se burlaba la señora Whitmore. Cocínalo bien desde cero. Estoy ocupada y solo puedo hacer cosas sencillas. Respondía. Tratando de mantener la voz firme. Por eso odio las réplicas de una nuera. Espetaba. Cocina desde cero. ¿Por qué no cocinas tú entonces? Eres buena cocinera. ¿Verdad? Me atreví a replicar una vez. Arrepintiéndome de inmediato. ¿Por qué haría yo las tareas del hogar cuando tú estás aquí? Su respuesta fue fría. Desdeñosa. ¿Estás loca? Su crueldad aumentó con el tiempo. Pasando de palabras duras a un silencio escalofriante. Comenzaron a ignorarme por completo. Como si fuera un fantasma que rondaba mi propia casa. Mi presencia. Una vez simplemente infravalorada. Ahora parecía completamente invisible. Pasaron 5 años en esta atmósfera sofocante. Alex y yo cumplimos 35 y 33 años respectivamente. Nuestro hijo creció. Pero el aire opresivo en la casa permaneció inalterable. Mi suegra. Ahora de 63 años. Parecía disfrutar de mi miseria. Una noche. Mientras regresaba a casa del trabajo. Una pesada comprensión se apoderó de mí. Mi existencia parecía inútil a sus ojos. Era una sombra invisible e inaudible. La única voz que me reconocía era la de mi hijo. La idea de perder incluso ese pequeño reconocimiento era insoportable. Al regresar a casa, comencé a cocinar de inmediato. Tratando de alejar la tristeza. Preparé mapo tofu. Pollo frito y un salteado con pimientos y cerdo. Con la esperanza de traer algo de normalidad a nuestra cena. Tráeme la mayonesa. Ordenó Alex bruscamente. Rompiendo su largo silencio. Claro. Aquí tienes. Respondí. Entregándole la mayonesa. Sus primeras palabras para mí en mucho tiempo no fueron de gratitud ni de conversación. Sino una simple orden. Fue la gota que colmó el vaso. El punto de ruptura de mi paciencia y tolerancia. La noche empeoró cuando la señora Whitmore exigió, limpia el inodoro. Ahora. Me quedé horrorizada. ¿Qué? ¿Ahora? Sí. Ahora. Insistió. Con la voz llena de veneno. Le respondí bruscamente.
incapaz de contener mi frustración. No digas eso mientras comemos. Es desagradable. Igual que tu corazón. Siseó. Nuestra discusión se intensificó rápidamente. Con Alex interviniendo y exigiéndome que me disculpara con su madre. Pero me negué. Manteniéndome firme por primera vez en años. El conflicto llegó a su punto máximo y, en ese momento, una decisión se cristalizó dentro de mí. Necesitaba escapar de este ambiente tóxico. No solo por mi bien, sino también por el de mi hijo. Me retiré a mi habitación. Mi resolución se endureció. Descargué los papeles del divorcio. Los llené y los tiré frente a Alex. Su sorpresa era palpable. Pero yo no sentía nada más que una fría determinación. Voy a presentarlos. Declaré. Con la voz firme mientras estaba allí de pie. Frente a la expresión desconcertada de mi esposo. Me di cuenta de que finalmente había salido de las sombras. Era hora de recuperar mi vida. Los días posteriores a mi declaración de divorcio fueron un torbellino de miradas frías y comentarios mordaces. Pero en medio de esta tormenta, encontré una sensación desconocida de liberación. Una noche, mientras servía la cena, la señora Whitmore miró la comida con desdén. ¿Tú llamas a esto comida? Incluso un niño cocina mejor. Me mordí la lengua, concentrándome en el rostro sonriente de mi hijo. Come. Cariño. Hice tu favorito esta noche. Alex intervino. Con la voz goteando sarcasmo. Oh. ¿Haciendo de madre perfecta ahora? ¡Qué broma! Podía sentir la ira burbujeando dentro de mí. Pero mantuve la compostura. Solo estoy tratando de hacer una buena cena para nuestro hijo. La señora Whitmore resopló. No actúes con aires de grandeza. Solo eres una carga en esta casa. La tensión en la mesa era palpable. Los intentos de Alex por menospreciarme solo se intensificaron. Entonces. Alara. ¿Has pensado en cómo sobrevivirás después del divorcio? Apenas puedes mantener una casa. Y mucho menos tu propia vida. Lo miré directamente a los ojos. He estado manteniendo a esta familia durante años. No me preocupa cuidarme a mí misma ni a nuestro hijo. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Un destello de inquietud cruzó por su rostro. La señora Whitmore intervino rápidamente. No seas absurda. Nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos. La conversación giró hacia las finanzas. Un tema que normalmente evitaban. Se dan cuenta de que sin mi salario, esta casa se derrumbaría. Dije. Más para mí misma que para ellos. La señora Whitmore se burló. Nos las arreglaremos. No necesitamos tu dinero de lástima. Pero el silencio de Alex decía mucho. Sabía la verdad. Sin mis ingresos, estarían en una situación desesperada. En los días siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más errático. La señora Whitmore oscilaba entre tratar de convencerme con dulzura para que me quedara y lanzar insultos cuando no cumplía. Alex, por otro lado, parecía perdido. Su fachada arrogante se derrumbaba a medida que la realidad de su dependencia financiera se volvía innegable. Una tarde escuché una conversación entre ellos que me heló la sangre. No puede dejarnos así. Siseó Alex. Necesitamos su dinero. La respuesta de la señora Whitmore fue fría y calculada. No te preocupes. Tengo un plan. Le haremos la vida tan miserable que no se atreverá a irse. Escuchar sus verdaderas intenciones al descubierto fue una revelación. No se preocupaban por mí ni siquiera por nuestro hijo. Todo se trataba de control y dinero. Esa noche, mientras yacía en la cama, un plan comenzó a formarse en mi mente. Si querían una batalla, se la daría. Pero no se libraría con palabras ni discusiones mezquinas. Los golpearía donde más les duele, su orgullo y sus bolsillos. A la mañana siguiente, comencé a poner mi plan en acción. Contacté a una abogada. Una mujer astuta y sensata que me habían recomendado mucho. Quiero el divorcio y quiero asegurarme de que no reciban ni un centavo más de lo que merecen.
Le dije. Ella asintió. Con los ojos brillando con determinación. Nos aseguraremos de eso. Has sido la única que ha aportado el dinero. ¿Verdad? Usaremos eso. A medida que pasaban los días, mi resolución solo se fortalecía. Comencé a documentar todo, los insultos, la manipulación financiera, incluso las más pequeñas quejas. Era hora de cambiar las tornas. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Y mientras construía mi caso, una sensación de empoderamiento me llenó. Por primera vez en años. Sentí que tenía el control de mi propio destino. Las sombras del desprecio se estaban levantando lentamente y, en su lugar, estaba surgiendo un nuevo amanecer. A medida que comenzaba el proceso de divorcio, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más tóxica. Sin embargo, con cada día que pasaba, mi sensación de miedo disminuía, reemplazada por una resolución férrea. Una noche, la señora Whitmore intentó una táctica diferente. Halaga. Querida, ¿por qué no olvidamos todo este asunto desagradable? Sabes que somos familia. Sus palabras goteaban de falta de sinceridad. La miré fijamente. Sin pestañear. La familia no se trata así. Alex, que había estado observando en silencio, se burló. Oh. Ahora haciendo de víctima. No eres tan inocente como finges ser. Sentí una oleada de ira. Pero mantuve la voz tranquila. No estoy haciendo nada. Alex. Simplemente ya no estoy dispuesta a ser tu chivo expiatorio. La conversación giró, como solía hacerlo, hacia las finanzas. ¿Crees que puedes simplemente llevarte a nuestro hijo e irte? ¿Cómo lo mantendrás? Me desafió Alex. Sonreí. Una pequeña curva confiada en mis labios. He estado manteniendo a esta familia durante años. Creo que puedo manejarlo. La expresión de la señora Whitmore se torció en una mueca. No eres nada sin nosotros. Volverás arrastrándote. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Conocía mi valor y conocía la verdad. Al día siguiente, volví a reunirme con mi abogada. Ella expuso la estrategia claramente. Expondremos su dependencia financiera de ti. Jugará un papel crucial en la batalla por la custodia y la división de bienes. Asentí, sintiendo una sensación de reivindicación. La ley estaba de mi lado y estaba lista para defenderme. En casa, la tensión llegó a un punto de ebullición. Los intentos de la señora Whitmore por socavarme se volvieron más desesperados. ¿Crees que eres tan lista? Escupió una noche. Pero solo eres una mujer desalmada que abandona a su familia. La miré directamente a los ojos. No soy una mujer que finalmente se defiende a sí misma. Alex intervino. Con la voz llena de veneno. Te arrepentirás de esto. No puedes sobrevivir sin mí. Pero sus amenazas cayeron en oídos sordos. Había terminado de ser intimidada. A medida que pasaban los días, mis preparativos para la batalla judicial se intensificaron. Reuní estados financieros. Grabé sus comentarios abusivos y recopilé pruebas de su negligencia. Una tarde, mientras organizaba mis documentos, mi hijo vino a mí. Mamá, ¿vamos a estar bien? Su voz era pequeña, insegura. Lo abracé, sintiendo una oleada de protección. Sí. Cariño. Vamos a estar bien. Nos vamos de este lugar y vamos a comenzar una nueva vida feliz. Solo tú y yo. Sus brazos se apretaron a mi alrededor y, en ese momento, supe que estaba tomando la decisión correcta. Estaba luchando no solo por mí misma, sino por el futuro de mi hijo. El día de la audiencia judicial se acercaba y, con él, una sensación de libertad inminente. Estaba lista para enfrentar a Alex y a la señora Whitmore. Lista para terminar con su reino de control y abuso emocional. Estaba lista para recuperar mi vida y darle a mi hijo la paz y la felicidad que se merecía. Era hora de justicia y estaba decidida a verla cumplida.
Llegó el día de la audiencia judicial. Un día que había estado esperando con una mezcla de temor y determinación. Mientras me sentaba frente a Alex y la señora Whitmore en la sala del tribunal, sentí una sensación de surrealismo. Este era el momento en que todo cambiaría. El procedimiento comenzó con una fría formalidad. El abogado de Alex lo retrató como un esposo y padre devoto que luchaba bajo el peso de acusaciones falsas. La señora Whitmore interpretó el papel de la suegra doliente agraviada por una nuera ingrata. Pero su actuación era transparente. Sus mentiras frágiles. Cuando llegó mi turno, hablé con claridad. Con voz firme. He sido la única proveedora de esta familia durante años. El desempleo de mi esposo y la manipulación de su madre han sido fuentes constantes de tensión. Alex intervino. Con la voz llena de dolor falso. Alara. ¿Cómo puedes decir estas cosas? Siempre te he apoyado. Me volví hacia él. Mi mirada inquebrantable. El apoyo es más que solo palabras. Alex. Se trata de acciones. Y tus acciones no han mostrado nada más que egoísmo y crueldad. El juez escuchó atentamente mientras presentaba mis pruebas, estados financieros, grabaciones de su abuso verbal, testimonios de vecinos que habían presenciado su comportamiento. La verdad era innegable. A medida que aumentaban las pruebas, la fachada de Alex comenzó a derrumbarse. La compostura de la señora Whitmore se quebró. Su máscara de inocencia se desvaneció. La sala del tribunal estaba en silencio. El aire cargado de tensión. Entonces llegó la revelación que selló su destino. Mi abogada presentó fotografías y documentos que probaban la infidelidad de Alex y la aventura ilícita de la señora Whitmore con un vecino adinerado. El señor Hargun. La sala del tribunal estalló en murmullos cuando se mostraron las imágenes. Mostrándolos en posiciones comprometedoras. Su engaño al descubierto para que todos lo vieran. El rostro de Alex se volvió ceniciento. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La expresión de la señora Whitmore se torció en una de furia. Con las manos temblorosas. ¿Tú? ¿Tú invadiste nuestra privacidad? Gritó la señora Whitmore con voz aguda. La miré. Con la voz tranquila pero firme. No expuse la verdad. Una verdad que ambos han estado ocultando durante demasiado tiempo. El juez pidió orden. Pero el daño estaba hecho. Su credibilidad se hizo añicos. Sus mentiras expuestas a la dura luz de la sala del tribunal. Cuando la audiencia llegó a su fin. El veredicto del juez fue claro. Se me otorgó la custodia total de nuestro hijo y se ordenó una división justa de los bienes. Alex y la señora Whitmore se quedaron con poco más que sus reputaciones destrozadas. Al salir de la sala del tribunal, sentí que me quitaba un peso de encima. Los años de manipulación y abuso emocional finalmente habían terminado. Me había enfrentado a mis opresores y había salido victoriosa. Pero el momento más dulce llegó cuando mi hijo corrió a mis brazos afuera del juzgado. Con el rostro iluminado por el alivio y la felicidad. Lo logramos. Mamá. Dijo. Con la voz llena de alegría. Sí. Lo logramos. Respondí. Abrazándolo fuerte. Somos libres ahora. Es solo el comienzo para nosotros. Y mientras nos alejábamos tomados de la mano, supe que esta no era solo una victoria para mí. Era una victoria para todas las personas que alguna vez se habían sentido pequeñas, impotentes o indignas. Era una victoria para la verdad y la justicia. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza y la promesa de un futuro mejor. Las consecuencias del fallo judicial fueron inmediatas y tumultuosas. La noticia del engaño de Alex y la señora Whitmore se extendió como la pólvora, manchando sus reputaciones en nuestra pequeña comunidad. Ya no podían esconderse detrás de su fachada de respetabilidad. En los días posteriores al veredicto, me concentré en reconstruir mi vida con mi hijo. Pero no podía ignorar la sensación de satisfacción que me producía saber que Alex y la señora Whitmore estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una visita inesperada. Era la esposa del señor Hargun. La señora Hargun. Con los ojos rojos por las lágrimas no derramadas.
Halaga. Escuché sobre todo. No puedo creer lo que hizo Silvia, la señora Whitmore. Su voz se quebró y pude ver el dolor grabado en su rostro. La invité a pasar, ofreciéndole una taza de té. Mientras estábamos sentadas a la mesa de la cocina, ella derramó su angustia. Confié en ella como vecina, como amiga. Y pensar que estaba teniendo una aventura con mi esposo. Escuché, ofreciendo palabras de consuelo. Estaba claro que las acciones de la señora Whitmore habían causado más daño del que jamás había anticipado. Al día siguiente, me encontré con Alex en la ciudad. Era una sombra del hombre que alguna vez fue. Su arrogancia reemplazada por una mirada de derrota. Halaga. Por favor. ¿Podemos hablar? Preguntó. Con la voz apenas audible. Me detuve. Frente a él. ¿Qué hay que hablar? ¿Alex? Se movió nerviosamente. Incapaz de mirarme a los ojos. Lo siento por todo. No me di cuenta de cuánto dependía de ti. De tu fuerza. Su disculpa, aunque tardía, fue un testimonio del cambio de poder. Había perdido todo, su dignidad, su hogar, su familia. Y en esa pérdida, finalmente había reconocido sus propias faltas. Pero fue la señora Whitmore quien enfrentó la reacción más dura. Su aventura con el señor Harwood no solo había arruinado su reputación, sino que también había provocado problemas legales. La señora Harwood había solicitado el divorcio y estaba entablando una demanda contra ella por alienación de afecto. Escuché sobre la difícil situación de la señora Whitmore por parte de los vecinos. Los susurros y los rumores pintaban la imagen de una mujer deshecha por sus propias acciones. Se había convertido en una paria, rechazada por aquellos a quienes alguna vez había considerado amigos. Una tarde la vi en el supermercado, con la mirada baja mientras se apresuraba por los pasillos. Nuestros caminos se cruzaron y, por un momento, nuestras miradas se encontraron. La mirada de resentimiento y derrota en sus ojos era inconfundible. Tú me hiciste esto. Siseó en voz baja mientras pasaba. La vi irse, sintiendo una mezcla de lástima y reivindicación. No. Silvia. Tú te hiciste esto a ti misma. Susurré para mí. Las mareas de la justicia habían cambiado y las consecuencias de sus acciones ahora eran ineludibles. Alex y la señora Whitmore estaban viviendo la vida que habían creado a través de años de engaño y manipulación. Y mientras los veía luchar con las consecuencias, supe que la mejor venganza era vivir bien, libre de su influencia tóxica. Cuando volví a centrar mi atención en mi hijo y nuestra nueva vida, me di cuenta de que esta no era solo una historia de venganza. Era una historia de liberación. De liberarse de las cadenas del abuso y el control. Y mientras miraba hacia el futuro, supe que lo mejor estaba por venir.